Les doy la bienvenida a todos en el nombre del Señor. Creo que este es un tiempo en el cual Dios nos va a bendecir, en el cual nos permitirá abrir nuestros ojos espirituales. La razón por la cual nosotros confesamos la palabra del día de hoy es porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios es darnos respuestas. Él desea abrir puertas en nuestras vidas continuamente. No hay duda acerca de esto, por eso es que no debemos desanimarnos y debemos aferrarnos al pacto. La persona que viva de esta manera al final conquistará. Esta es la conclusión de la Biblia. La semana pasada escuchamos el mensaje en el cual Dios nos dijo que prediquemos su palabra. Y en la oración del anciano del día de hoy, recordamos esa escritura de que debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El movimiento del Evangelio más importante que podemos llevar a cabo es el movimiento del Evangelio en nuestras propias vidas. En otras palabras, que nosotros nos proclamemos el Evangelio a nosotros mismos, porque a través de esto un día podremos conquistar y llegar a ese día en que recibamos la respuesta de Dios, en el cual nuestra vida sufra ese vuelco total. Este es el método que Dios da a través de la Biblia. ¿Por qué es que Dios usa el método de la palabra? Porque es esta palabra la que debe ser proclamada hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que benditos son aquellos que reciben la gracia de Dios para escuchar la palabra. El deseo de Dios es que sus hijos lleguen a la conclusión de que su palabra es más que suficiente. La persona que llegue a esta conclusión podrá llevar a cabo el movimiento de la palabra por el resto de su vida, hasta el último día de su vida. Estarán llevando a cabo continuamente el movimiento de la palabra. Hemos escuchado estas palabras muchas veces. El día en que Moisés recibió la palabra de Dios, su vida fue transformada por completo. Lo mismo sucedió en el caso de Elías. A partir del momento en que la palabra de Dios entró en él, su vida fue cambiada por completo. Y Elías le dejó su manto a Eliseo. Significa que Elías estaba buscando a un sucesor suyo. Y Eliseo fue la persona que capaz de reemplazarlo. Eliseo era esa persona que estaba esperando por el tiempo de Dios, que en oración esperaba por el deseo de Dios. Él conocía el deseo de Dios. Y en el momento en que Eliseo es llamado, él quemó todas sus herramientas para el cultivo y empezó a seguir a Elías. Cuando la palabra de Dios entró a Eliseo, Eliseo fue capaz de poner en práctica la palabra. Yo espero que ese momento sea el día de hoy en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a poder recibir respuestas? Ya se nos ha dicho cómo, ya sabemos. Puede ser que lo que estoy a punto de decirles sea una manera severa de decirlo, pero les suplico que no malentiendan. Ustedes pueden decir, ¿por qué no se ven las respuestas en mi vida? La respuesta siempre va a ser porque la palabra no ha entrado dentro de ti. Si tú llegas a la resolución de decirle a Dios, Dios, voy a dedicarme a esto por el resto de mi vida, entonces nada te hará tambalear. La palabra preciosa de Dios es el pacto eterno de Dios. Si una persona realmente tiene esto, esa persona no tambaleará por el resto de su vida. Esta persona será capaz de destruir la cabeza de la serpiente, porque no lo hará la persona misma, lo hará Dios. Esta es la promesa de Dios. Yo espero que ustedes puedan abrir sus ojos para ver esto. Todas las cosas que suceden, ya sea que esté tomando lugar la promesa de Dios o no, eso no importa. Lo que tú necesitas es la palabra de Dios.
En mi caso, en el pasado, yo tenía este malentendido que cuando un pastor hacía énfasis en la palabra, lo hacía porque era algo beneficioso para el pastor. En aquel entonces yo era solamente un diácono. Esto les deja ver que yo era un diácono arrogante. Pero después de que el tiempo pasó y empecé a comprender la palabra, pude entender que esa postura, esa actitud que tenía en el pasado, era una actitud equivocada. Pude recibir la respuesta que si la palabra de Dios entra en mi corazón, eso significa que ya llegué a la respuesta. El mensaje del día de hoy está enfocada en el destino de Babilonia. En el mensaje de hoy hay mucho contenido, no nos alcanzaría el tiempo para ir uno por uno, pero que puedan prestar atención atentamente. El pasaje del día de hoy registra la destrucción que iba a venir sobre Babilonia. El libro de Isaías fue escrito entre 100 y 150 años antes de que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo a Babilonia. El tiempo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Babilonia era nación poderosa. Y cuando se da esta profecía, Babilonia ni siquiera era una nación. Eso quiere decir que tomó mucho tiempo para que Babilonia se levantase como esa nación grande y poderosa. Esta palabra fue dada al profeta Isaías, que registró lo que iba a tomar lugar. En el versículo 6 se nos explica por qué es que Dios permitió que Babilonia, o por qué Dios iba a permitir que Babilonia cayera en destrucción. El versículo 6 dice así: Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. ¿Cuál es el mensaje principal de esto? Dios le está diciendo a Babilonia: trataste a los israelitas muy fuertemente. No era porque tú lograste ser grande por ti mismo. Yo te levanté para después darte a mi pueblo, y cuando tuviste a mi pueblo en tus manos los trataste cruelmente. Ese poder que tú tenías no era un poder tuyo, yo te di ese poder. Y a través de este poder que yo te di, trataste cruelmente a mi pueblo Israel. Por eso es que yo traigo sobre ti mi juicio, traigo sobre ti mi destrucción. Isaías profetizó esto. Él profetizó que los israelitas iban a ser llevados cautivos a Babilonia, y también profetizó que Babilonia iba a ser destruida. Cuando esta profecía fue dada, Babilonia ni siquiera era país todavía. ¿Cuál fue la razón de la destrucción de Babilonia? Es porque los babilonios fueron crueles con el pueblo de Israel. Los babilonios pudieron tener alguna palabra que decir. Ellos pudieron haber dicho: bueno, si nosotros solamente hicimos lo que tú nos permitiste hacer, ¿y por qué ahora nos castigas? Babilonia podría haberle dicho a Dios: nosotros solamente hicimos lo que tú nos dijiste que hiciéramos y ahora nos castigas. Ahora nos dices que lo hicimos muy fuertemente. Los babilonios podrían decir esto, pudieron haber dicho esto, pero no importa. Dios les dice: ustedes fueron muy duros con mi pueblo, y debido a esto, el destino de Babilonia queda establecido. Lo mismo sucede con Satanás. Satanás jamás podrá hacer algo que Dios no le permite hacer. Pero a mi pueblo no les muestras misericordia. Por eso es que tú morirás. Estas maldiciones ya han sido establecidas por Dios. No importa lo que Satanás haga, su destino jamás va a cambiar. Lo mismo sucedió con Babilonia. En Apocalipsis capítulo 17 se nos habla acerca de Babilonia.
Desde el pasado, el destino de Babilonia ya había sido establecido. De la misma manera, nosotros recibimos salvación desde antes de la creación. Pero muchas veces es que no conocemos a Dios y no conocemos los detalles de su plan. Por eso es que no comprendemos que todo ya ha sido establecido. No importa lo que las personas hagan, su destino ya está establecido. Fuera de Cristo no hay otra respuesta eterna. Esto es lo que dice el versículo 7. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. En el caso de Babilonia, durante su tiempo de poderío, habían conquistado a muchas naciones. Su imperio abarcaba desde Imperia hasta Etiopía. Y seguramente ellos llegaron a ser muy arrogantes debido a esto. Mientras conquistaban a las otras naciones, seguramente muchas cosas se levantaron. Y Él les está diciendo, durante este tiempo que ustedes estaban conquistando a estas naciones, ustedes actuaron como quisieron y no consideraron las consecuencias de su accionar. Ustedes actuaron sin darle mayor pensamiento a sus acciones. Y debido a esto es que ustedes van a ser destruidos. Yo los voy a juzgar. Y porque ustedes actuaron sin pensar en contra de mis hijos, yo los voy a juzgar. Nada de lo que ustedes lograron tener es de ustedes. Todo lo que ustedes llegaron a tener, yo se los di. Y ustedes trataron a mi pueblo de esa manera. Por eso es que ustedes caerán en las ruinas. Y sin la respuesta, sin el método, tú no podrás salir de esto. En el versículo 9 dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En un día tú perderás a tus hijos y perderás a tu esposo, y te volverás una viuda. En el pasado, esto era lo peor que le podía suceder a una mujer, quedarse viuda. Y vemos que Dios le dice a Babilonia, esto te va a pasar. Esto es lo que va a pasar en tu vida a pesar de tu multitud de hechizos y tus muchos encantamientos. No podrás bloquear mi juicio sobre ti, no podrás bloquear la destrucción que he planeado sobre ti. De esta manera, esta destrucción vendrá sobre Babilonia y nadie podrá evitarlo. Y porque esto ya había sido decidido por Dios, nadie podía bloquear esta obra. Cuando Él dice, a pesar de tus tantos hechizos y de tus muchos encantamientos, todas esas cosas que haces, a las que recurres, no sirven. Todo va a tomar lugar porque yo he dado mi palabra. En los mensajes anteriores hemos escuchado palabras parecidas a esta. Si tú confías tanto en tus habilidades, ¿por qué no tratas vivir de esa manera? A ver, ¿por qué no hablas acerca de lo que va a suceder en el futuro? Eso es lo que Dios dice. Es exactamente lo mismo. En el versículo 11 leemos lo siguiente. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Sobre ti mal vendrá, y no sabrás de dónde viene ni por qué. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Este desastre vendrá sobre ti y no tendrás el poder para darle un giro a esto. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Vendrá sobre ti repentinamente esta ruina y no sabrás qué hacer. Y vendrá la maldad a ti y no sabrás de dónde viene, no tendrás poder para enfrentarlo. La ruina vendrá sobre ti de repente y no sabrás cómo. Sobre estos desastres que
que vendrán sobre ti, no tendrás la respuesta. Para ti no hay respuesta, Babilonia. Para ti solo hay sufrimiento. En el versículo 10 dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. No sabías que los de Babilonia no sabían que este poder que experimentaron fue dado por Dios para ellos y se tornaron en inicuos. Y porque ellos se sentían seguros en su maldad, decían dentro de sí, nadie ve lo que hago. Y con ese pensamiento, ellos llevaban a cabo sus malas obras. Vemos que Dios les dice, yo estaba viendo lo que estaban haciendo. Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron. Fuiste engañado por tu inteligencia. Pensaste que nadie te veía, pero ahora la destrucción viene sobre ti. Dijiste en tu corazón, yo soy y nadie más. Por eso es que yo traigo destrucción sobre ti. Si nosotros hacemos un resumen de esto, hubieron dos razones por la cual Dios trajo esta destrucción sobre Babilonia. La primera razón fue que a pesar de que Dios le entregó a su pueblo Israel en sus manos, Babilonia actuó cruelmente en contra del pueblo de Dios. Tú, Babilonia, pensabas que tú estabas haciendo esto porque eras poderoso, pensabas que el poder era tuyo, pero yo te di el poder. La segunda razón era porque Babilonia se volvió arrogante. Ellos decían en su corazón, no hay otro tan fuerte como yo. Y debido a que los babilonios eran arrogantes, lo legítimo era que ellos recibieran el castigo de Dios. Ni siquiera hay necesidad de darle mayor pensamiento a esto. Sin embargo, hay algo que Babilonia pudo haber dicho. Pudo haber pensado, ¿a qué te refieres de que traté muy fuerte a tu pueblo si tú me los diste? Desde la perspectiva de Babilonia, esta acción de Dios puede ser no razonable. Si no querías que tratáramos así a tu pueblo, nos hubieras dicho cómo querías que lo tratáramos. Pero en la Biblia vemos muchos registros de cosas así que tomaron lugar, donde parecían acciones injustas. Por ejemplo, cuando Abraham fue a Egipto porque llegó hambruna, cuando él llegó a Egipto tuvo miedo y mintió, y cayó en la incredulidad. Y mintió diciendo que su esposa Sara era su hermana. Y debido a esto, el rey, cuando vio a Sara, la quiso tomar como esposa, y Dios sabía todo, y en ese día Dios empezó a castigar al rey de Egipto, castigó al rey de Egipto. Al día siguiente el rey llama a Abraham y le dice, Abraham, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me hiciste esto? En muchos casos, un rey lo que hubiera hecho era asesinado a ese que le mintió. Pero no fue así. El rey de Egipto prácticamente le estaba suplicando a Abraham, Abraham, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me mentiste? Abraham debió haber sido castigado por el rey de Egipto, pero vemos que lo que hace el rey de Egipto es darle regalos a Abraham. Esta es la autoridad de un hijo de Dios. Y la gente del mundo puede decir, ¿por qué Dios obra de esta manera? Parece injusto, parece irrazonable, parece irracional. Porque en este caso fue Abraham el que cometió el error. El rey no cometió ningún error. El rey solamente se dejó llevar por la mentira de Abraham. Abraham era el que tenía que ser castigado. ¿Por qué es el rey el que es castigado? Incluso si hablamos acerca de la fe, fue Abraham quien cometió el error porque Abraham cayó en incredulidad. Pero ¿por qué Abraham terminó bendecido y el rey de Egipto terminó castigado? ¿Cuál es la razón? Abraham tenía el evangelio.
En la perspectiva de Dios, Abraham, quien poseía el Evangelio, era más importante que cualquier persona de Egipto, incluso el rey, porque había muchas obras que Dios quería llevar a cabo a través de Abraham. A través de Abraham Dios quería salvar a muchas personas. El hecho de que él mintió, el hecho de que él cayó en incredulidad, no pasó a ser lo más importante. Lo más importante era que a través de Abraham iban a recibir salvación muchas personas. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue por su moralidad o su ética. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue porque no habían ahí 10 personas justas, 10 personas con el Evangelio. Y para poder guardar la descendencia de Abraham es que Dios decide castigar al rey de Egipto. No puede haber nada más razonable. Eso quiere decir que ante los ojos de Dios lo más razonable es tomar la decisión con respecto a lo que salva a las personas. La única manera para salvar a las personas es el Evangelio. Esa es la razón por la cual las personas que poseen el Evangelio son personas muy importantes ante los ojos de Dios. Salvar a las personas con este Evangelio es lo más razonable que existe en este mundo. Dios mismo estuvo dispuesto a dar su vida para que esta obra tomara lugar. Todo lo que Dios hace es razonable, es lo correcto. Las decisiones de Dios siempre van a ser correctas, sin importar lo que suceda. Por eso es que ante los ojos de Dios, los israelitas eran más importantes que los de Babilonia. Y aunque Dios se había enojado con su pueblo temporalmente, eso fue por su idolatría, y por eso es que los entregó en las manos de Babilonia. Pero esto era para que su pueblo volviera su mirada a Dios. Y Babilonia no sabía esto, y no le mostraron misericordia a los israelitas. Los asesinaron, los trataron con crueldad. Eso quiere decir que Dios, aunque entregó a su pueblo a Babilonia, Dios jamás abandonó a su pueblo Israel. Ellos son mi pueblo, y no importa cuán grande seas tú, Babilonia, tú no te puedes comparar en valor a mi pueblo. Este es el mensaje importante que Dios le da a Babilonia. Esto quedó registrado en la Biblia. Este es el mensaje que Dios nos da a su pueblo. Esto significa que Dios nos está diciendo, hijo, tú debes conocer esto. Habrá momentos en los cuales, por causa de tu idolatría, tomes un camino equivocado, y pueden haber momentos en los cuales, por el engaño de Satanás, caigas en sufrimiento y haya aflicción en tu vida. Pero yo jamás te voy a abandonar. Yo jamás te voy a traicionar. Y si Satanás exagera contigo, yo ya tengo mi condena sobre Satanás. Este es el mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy. No te desanimes. Siempre sé esa persona que opta por salvar a las personas. Tú personalmente debes salvarte a ti mismo, debes continuamente predicarte la palabra a ti mismo. Dios siempre estará de nuestro lado, Él estará de nuestro lado hasta el final. Esto nunca cambiará. Y si nosotros recibimos fuerza espiritual a través de la palabra que Dios nos da, entonces será el verdadero comienzo. Porque ante los ojos de Dios no hay nada más precioso en este mundo que nosotros que poseemos su Evangelio. Si tomamos atención a la Biblia, hubo una ocasión en la cual el arca del pacto fue robado por los enemigos de Israel. Después de escuchar esta noticia, Elí, el sacerdote, cae de espaldas y se muere. Este fue un mensaje tremendo. Y los dos hijos de Elí también murieron durante la guerra, porque ellos estaban haciendo cosas inicuas en el templo de Dios. Y en ese mismo día, los dos hijos de Elí
perdieron la vida en la batalla. Dios nos dice, si tú amas más a tu familia que a mí, esto no te lo permitiré. Tú tratas de salvar a tus hijos, pero ellos también van a morir junto a ti, le dicen a Elí. Y toda la nación de los filisteos estaban celebrando porque pensaron que habían atrapado al Dios de Israel cuando robaron el arca del pacto. Ellos tomaron el arca del pacto y lo pusieron dentro de su templo donde estaba el dios Dagón. Y al día siguiente, en la mañana, cuando llegaron, vieron que su dios, que era Dagón, estaba inclinado ante el arca del pacto. Es que esto es lo legítimo. Los filisteos pensaron que esto era extraño y ellos pusieron de pie a su dios Dagón. Y al día siguiente lo que sucede es que la cabeza de Dagón y las manos de Dagón estaban cortadas. Y a partir de ese momento, las personas en los filisteos empezaron a tener tumores severos en su cuerpo. Ellos decidieron entonces transportar el arca del pacto a una ciudad diferente. Lo mandaron a la ciudad de Gad, a la ciudad de Goliat. Pero lo mismo empezó a suceder en las personas de esa región. Las personas de esa región también empezaron a desarrollar tumores en sus cuerpos. Y las personas de esa región dijeron, ¿por qué no movemos el arca del pacto a otra región? Estas personas en la nueva región empezaron a decir, ¿por qué quieren que nosotros empecemos a morir? ¿Por qué quieren traer para acá el arca del pacto? Vemos que al final toda la nación de los filisteos entró en esta consternación, porque ellos habían pensado que al atrapar el arca del pacto atraparían al Dios de Israel. Esa es la razón por la cual ellos reunieron a sus adivinos y a sus sacerdotes para decidir qué hacer con el arca del pacto. Finalmente ellos decidieron, no podemos soportar que esté el arca del pacto con nosotros, hay que devolverlo. Y aunque ellos habían decidido devolver el arca del pacto, lo dudaban. Ellos prepararon dos vacas que estaban amamantando y pusieron el arca del pacto en un carruaje y pusieron a estas dos vacas a jalar el carruaje. Eso quiere decir que ellos separaron a estas vacas que estaban amamantando de sus terneros. Eso quiere decir que esas vacas solamente iban a pensar en sus terneros. Ellos decidieron intencionalmente que estas dos vacas jalaran la carreta donde estaba el arca del pacto para que ellos no tuvieran culpa de que si las vacas regresaban a la tierra de los filisteos con el arca del pacto, la excusa era que era porque pensaban en sus terneros. Ellos querían estar seguros y decían dentro de sí, si las vacas, en lugar de regresar por sus terneros, caminan rumbo a Israel a entregar el arca del pacto, entonces tomaremos por cierto que nuestros tumores son por el arca del pacto. Y cuando pusieron a las vacas entonces a jalar la carreta con el arca del pacto, vemos que las vacas van directamente a Israel. A pesar de que eran vacas que amamantaban, no regresaron por sus terneros. Esto también tiene un mensaje. Esto está registrado en 1 Samuel capítulo 46. Los filisteos estaban celebrando de que habían robado el arca del pacto. Pensaron que habían atrapado al Dios de Israel. Pero con respecto al pueblo de Israel, nada cambió. ¿Cuál es el mensaje entonces? Ustedes, Israel, son mi pueblo. Y porque ustedes cayeron otra vez en idolatría, yo los entregué a Babilonia, pero eso no cambia. Ustedes siguen siendo mi pueblo. Y ustedes, babilonios, ustedes, filisteos, no deben equivocarse.
Ustedes no tienen nada que ver conmigo. Ustedes no son mi pueblo. Dios está diciendo, y a ustedes no les debe importar si yo confronto a mi pueblo por sus pecados. Si hay alguien que de seguro va a morir, eres tú. Pero yo sigo siendo el Dios de Israel. Y aunque tú hayas robado el arca del pacto o no, tú sigues siendo mi enemigo. Y los israelitas cayeron también en el engaño pensando que si sus enemigos, al llevarse el arca del pacto, ahora sus enemigos iban a ganar. Este arca es mío. El arca del pacto es mío. ¿Por qué lo mueven a un lugar diferente? Si tú vives aferrado a mi pacto, yo haré que tus enemigos sean destruidos. Con el arca del pacto, tus enemigos caerán y ni siquiera necesitarás pelear. Fue a través de mi poder que el Dios de ese pueblo terminó con la cabeza degollada y las manos cortadas. Dios está diciendo, aunque Babilonia, aunque los filisteos, aunque el rey de Egipto temporalmente les sea dado al pueblo de Dios, ellos tienen que tener cuidado porque son el pueblo de Dios. Si ustedes piensan que pueden hacer lo que quieran con mi pueblo, serán destruidos. Este es el mensaje de Dios. Yo sigo siendo el pueblo, el Dios de mi pueblo. Yo nunca dejaré de estar de su lado. Yo jamás estaré de tu lado, Egipto. Ten cuidado con mi pueblo. Porque si no tienes cuidado, entonces pensarás que el poder es tuyo y te volverás arrogante. Dios también le está dando el mensaje a su pueblo. Escuchen cuidadosamente. Delante de mí, Babilonia, el rey de Egipto, no son nada. Los filisteos ni siquiera son oponentes dignos de ustedes. Entren en el pacto que les he dado. Adéntrense en la sangre de Cristo. Sin importar lo que acontezca, no se aparten de este pacto. Y yo seré quien los protegerá, yo seré quien destruya a sus enemigos. Solamente aférrense al pacto, solamente adéntrate en la oración. Yo enviaré a las personas que necesitas, yo cambiaré las circunstancias si hace falta. Con el arca del pacto es más que suficiente, no necesitas ni siquiera ir a pelear. Yo voy a movilizar a mi ejército. Ni siquiera necesitas ir al campo de batalla. Cuando los israelitas entraron a Canaán, Dios dijo, yo iré delante de ustedes. Con el arca del pacto, Dios podía salvar o destruir a una nación. Este es el mensaje que Dios nos da el día de hoy. Dios está de nuestro lado y estará de nuestro lado incondicionalmente. Y puede parecer que sea algo irrazonable decir que Dios siempre va a estar de nuestro lado, a pesar de que yo cometa errores, a pesar de que yo caiga en incredulidad, Dios va a estar de mi lado. Y aunque soy yo el que comete el pecado de caer en la incredulidad, Dios va a destruir a mis enemigos. Ante los ojos de las personas del mundo, este accionar de Dios puede ser injusto. Ismael pudo haberle dicho a Dios, Dios, ¿qué malo he hecho? No importa. Lo triste fue que Ismael no tenía el corazón para creer en Dios. No ha habido ningún caso, sin importar lo que suceda, que cambie el corazón de Dios. Por eso es que aunque los israelitas fueron enviados cautivos a Babilonia, su corazón con respecto a su pueblo no cambió. Aunque nuestros enemigos atrapen el arca del pacto, Dios jamás va a cambiar. Que no se nos olvide esta verdad.
que puedan ustedes plantar esta palabra en sus corazones y aferrarse a esta palabra como el pacto de Dios para sus corazones. Espero que todos podamos tener la bendición de experimentar la victoria en Dios para que podamos ser testigos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Nos has dado esta palabra preciosa. Permite que esta palabra se vuelva nuestro pacto, que seamos revividos, que a través de la proclamación de tu palabra las puertas de nuestras vidas sean abiertas. Danos respuestas, permítenos levantarnos como testigos, que podamos ser esos discípulos absolutos que viven para tu deseo y tu voluntad. Te oramos en el nombre de Jesucristo.